Estamos de vuelta con su programa, esto es Presencia Nacional, llegando a todo el país, y ya está con nosotros el doctor Luis Lamas Pucho, abogado penalista, prestigioso penalista, y también está el señor Miguel Hugo, director ejecutivo de APRODE. El tema tiene que ver con el libro de Humberto Jara, Ojo por Ojo, y la revelación de una serie de datos que han consternado al país en principio. El señor Martín Rivas, jefe del Grupo Colina, entre otras cosas, ha dicho que el Estado de Fujimori desarrolló como política de Estado un conjunto de políticas de aniquilamiento contra una serie de sectores senderistas y contra todos los que aparecieran ahí, y que esto era de conocimiento de la cúpula castrense y política. El doctor Lamas Pucho, muy buenos días. Bueno, buenos días, ¿qué tal? En efecto, yo creo que esto confirma una vez más una serie de versiones que se han venido señalando en los últimos meses en relación a que en efecto había una decisión de más alto nivel considerada como una política de Estado para socavar y digamos, violar derechos humanos en relación a las políticas antisubversivas. Y en efecto lo que ha salido en este libro viene a confirmar estas aseveraciones conocidas, aunque debo señalar que habría que tenerlas y tomarlas con mucha consideración, porque una cosa es una opinión de carácter periodístico o intelectual, y otro asunto es la posibilidad de judicializar estos acontecimientos con el objetivo de poder tener un proceso penal lo suficientemente estructurado, que ha tenido en consideración los principios que etiquetan el debido proceso, y a su vez que esto sirva pues como un elemento más para coadyuvar en el tema de la extradición de Alberto Fujimori, porque hay que tener en cuenta que Alberto Fujimori es una persona que capitaliza muchos de los errores que se han suscitado en las esferas pre o judiciales, y esto conlleva que él pueda tener suficientes argumentos para decir que es una persecución política y que no se trata de delitos de naturaleza común, ¿no? Ahora, señor Miguel Hugo, el periodista Humberto Jara señala que definitivamente elementos probatorios para esta serie de revelaciones en el texto son pues los videos, ¿no? Videos. Martín Rivas, desde la celda de penal Sarita Colonia, señala que no, que sus declaraciones, digamos, han sido malinterpretadas, distorsionadas, pero sí, definitivamente un tema directo entre lo que se dice en el libro y el tema de los derechos humanos. Sí, si conocían lo que se hizo en la Cantuta de Barrios Altos. Sí, yo creo que lo que se señala en el libro viene a confirmar mucho de las cosas que se han venido planteando desde hace un buen tiempo. Es decir, la responsabilidad que le cabría a Vladimiro Montesinos y a Fujimori en estos hechos. Es más, en el caso Barrios Altos, por ejemplo, ya que estamos hablando del libro, el libro repite casi textualmente lo que se ha avanzado en la investigación, ¿no? Y en el caso Cantuta, lo nuevo que aparece es, digamos, la declaración ya fáctica de Martín Rivas, cosa que había estado negando durante el proceso penal y había estado guardando silencio sobre estas acusaciones, inclusive señalando que él ya había sido juzgado en el fuero militar. Ahora, lo que nuevo también que aparece, y creo que es importante en la línea de lo que ha hecho el doctor, es lo sistemático, y se ha presentado un manual que sería un documento que había que, y que ya la Comisión de la Verdad anunció que habían entregado este tipo de manuales, donde se advertían la forma como deberían actuar determinadas personas y grupos frente al combate contra la subversión. Ahora, yo quisiera tocar el tema de la lógica de la muerte que en consecuencia estuvo instalada durante la gestión de Alberto Fujimori. Martín Rivas ha dicho, habría que contextualizar a Fujimori el año 90-91 cuando llega al poder y cuando él siente que Sendero está ganando la guerra, y desde esta perspectiva él toma la decisión en la cúpula política con la cúpula militar e instala la lógica de la muerte y la política de aniquilamiento como una política de Estado para terminar con Sendero. ¿Esto qué supone? ¿Cadena perpetua? Bueno, yo creo que habría que entender estos hechos y evaluarlos en la medida de cómo se van suscitando, cómo se van presentando, ¿no? Acá hay un conjunto de actividades que están calificadas indudablemente como delictivas, penadas en el Código Penal, y por lo tanto son objeto de un enjuiciamiento y posiblemente de una sanción. Entonces, lo que yo creo es que hay que tener mucho cuidado en la forma y la manera cómo se están o cómo se van a judicializar esta nueva información que está apareciendo, porque por experiencias pasadas, el hecho de que haya alguna afirmación que haya salido en un medio periodístico no es un elemento
suficientemente contundente. ¿El video tampoco lo es? El video tendrá que ser judicializado, entiendo yo, a través de su visualización dentro del proceso, en presencia pues de los procuradores, de los abogados, de los jueces y los fiscales, pero el video no es tampoco una prueba absolutamente plena para poder condenar o absolver a una persona. Un video, si bien es cierto, muestra hechos que son objeto de interés por parte de los jueces, creo yo que tiene que estar complementada con otras pruebas dentro del proceso, como pueden ser testimoniales, pericias, confrontaciones, inspecciones oculares, es decir, un conjunto de elementos que puedan generar absoluta convicción dentro del juzgador, pero que además pueda darle la suficiente solidez jurídica y técnica a ese proceso, porque acá no solamente estamos dilucidando de lo que va a pasar acá en el país, sino que también en relación a la posibilidad de extraditar a Alberto Fujimori. Entonces, estos procesos, en la medida de lo posible, deben dejar de lado vicios que han sido constitucionarios en muchos de estos juicios, justamente para evitar que se distorsione y que además cuando sean conocidos por tribunales de otros países, como es el caso del Japón, exista pues la suficiente convicción y la suficiente solidez para que quede en claro que estos no son delitos, digamos, mejor dicho, que no son hechos de naturaleza política, sino que son delitos de delincuencia común. Ahora, un aspecto muy delicado, muy importante creo yo dentro de las declaraciones del mismo señor Jara es que, por ejemplo, señala que Martín Rivas ha dicho pues que ellos no eran, el Grupo Colina no operaba como un grupo aislado de militares locos, sino que eran perfectamente dirigidos por Fujimori, por Montesinos, por Nicolás de Bari, y que precisamente por ello es que se produjo la amnistía y no se les decía directamente, ¿no? Sí, nosotros estamos claramente convencidos de eso. Creemos además que, como ha dicho el doctor Lamas Pucho, hay una serie de documentos y declaraciones testimoniales en el proceso contra Martín Rivas, que en este caso se está llevando adelante, que confirman todo lo que él ha señalado en estos videos que ha presentado el periodista Humberto Jara. Es decir, él ya lo ha dicho con voz propia, cosas que no venía diciendo en el juicio, y creo que esto es muy importante, ¿no? Además, el tema de la responsabilidad que le tuvieran que ocupar a Vladimiro Montesinos y a Fujimori, porque Fujimori siempre ha dicho que él desconocía, que él no estaba al tanto, y aquí tenemos un testimonio de primera mano en el cual manifiesta inclusive una cosa nueva, ¿no?, de que la premiación que les dieron en su oportunidad era precisamente por haber confeccionado ese manual, por haber diseñado una estrategia, terrible, ¿no?, para manejar el tema en la subversión. Ahora, una cosa que ha quedado clara, para el país por lo menos, es que la democracia con sus instituciones, la democracia con su constitución, con su respeto por los derechos humanos y con esas reglas que exigen una convivencia civilizada, eran para Fujimori y su cúpula un obstáculo, eran un problema. Ellos tenían que terminar con la democracia para instalar un régimen dictatorial que les permitiera instalar esta lógica de la muerte, porque Martín Rivas inclusive justifica las muertes y él dice que querían, estábamos en una guerra, y en la guerra hay muertos, hay quienes ganan y hay quienes pierden, no sé. Bueno, en particular nosotros pensamos que inclusive la propia realidad no le da la razón, porque el trabajo que iniciaron los jefes del GEIN y todo el tema de Quetín Vidal y el equipo de la DINCOTE que finalmente captura, y ese es el gran triunfo que se consigue, digamos, para suerte de Fujimori. Esto fue meses después del autogolpe, pero si uno revisa inclusive todo el proceso y lo que han declarado los miembros de la DINCOTE de esa época, y se ve que ellos estaban sin presupuesto, abandonados, y es un trabajo heroico en donde se puede decir que limpiamente lograron la captura de Diomedes Guzmán, y eso era la clave, digamos, en el caso de Sendero Luminoso, coger a la cabeza y destruir a toda la organización, y eso es lo que ocurrió. Sin embargo, todo este tipo de acciones, más bien lo que hacían era enervar, poner a la gente en contra, acarrar el miedo, ¿no?, el miedo de la población, y obviamente que eso no llevaba a ningún camino, sino a una espiral de violencia terrible para el país. Ahora, justamente, vamos a ir a la pausa esta hora, Jorge, porque ya el tiempo nos gana, pero la pregunta que yo quisiera hacerles es si esto finalmente un texto más, una prueba más, ¿cómo va a ser con el pedido del Perú al Japón para conseguir finalmente la extradición de Alberto Fujimori? Vamos a la pausa y venimos con nuestros invitados.
Estamos de vuelta con su programa, esto es Presencia Nacional. La pregunta de María Jesús, doctor Lamas Pucho, tiene que ver con si estas pruebas, con estas declaraciones de Martín Rivas, se propiciará o no la extradición de Alberto Fujimori, la viabilizará, la facilitará, no sé. Lo que yo veo es que estos temas tienen que ser judicializados de una manera correcta, respetándose el debido proceso y además con elementos técnicos que puedan definir la situación jurídica de Alberto Fujimori. Creo que hay elementos más que suficientes para poder fortalecer el pedido de extradición, pero tomando en cuenta lo que ha venido sucediendo en los últimos meses en el tema de Alberto Fujimori, como ha sido el caso de la traducción del expediente, una traducción es eminentemente de carácter técnico, a un idioma diametralmente distinto al castellano. Y todos estos aspectos muchas veces se prestan a interpretaciones de orden político, que si bien es cierto son importantes, pero para poder condenar a una persona tenemos que ser objetivos y buscar la responsabilidad penal en términos concretos. Entonces, ya hemos visto que el mismo Martín Rivas el día de ayer ha desmentido a Jara a través de una carta que ha mandado a los medios de comunicación, lo cual no sé si será cierto o será verdad, pero lo que sí queda concreto es que son hechos que se prestan a una serie de controversias, y estas controversias muchas veces, en los medios de comunicación o a través de aspectos eminentemente literarios, poco coadyuvan en lo que se refiere al juzgamiento de una persona. Ahora, perdóname María Jesús, una cosa que ha hecho singular el proceso de violencia en el país, señores Hugo, tiene que ver con lo siguiente. Mientras en Argentina y en Chile, luego el proceso de la violencia propia de estos países se procesó, se judicializó a las cúpulas, ¿cierto? Se los responsabilizó. En el Perú es al revés. 10 años o 12 años de violencia, perdón, 20 años de violencia, se pretenden que solamente se los achaque, se los responsabilice al grupo Colina, y se pretendió que Fujimori y Montesinos estaban al margen del tema. Esto era pues de suyo absurdo, ¿no? Claro, el tema, como digo, miren, en la Comisión de la Verdad ha avanzado mucho en la investigación de estos casos. Por su característica y por el decreto supremo que se creó, no tenían una capacidad jurisdiccional para que su investigación tenga, digamos, y eso va a tener que pasar luego al Ministerio Público para que se inicie procesos. Pero creo que por lo menos los organismos de derechos humanos siempre hemos estado en eso. Lo que ha pasado es que el Poder Judicial, las instancias pertinentes no han procesado. Cuando nosotros hicimos la denuncia de Cantuta, denunciamos a Alberto Fujimori, a Vladimiro Montesinos, y lo que finalmente falló el fuero militar fue condenando a Martín Rivas, y como ya sabemos, en base a un acuerdo para luego de 8 meses dejarlos en libertad, ¿no? Entonces, creemos que efectivamente tiene que haber una responsabilidad mediática directa de quienes fueron los operadores o los autores intelectuales de estos hechos. Yo creo llamar la atención sobre un elemento fundamental que ha aparecido en el libro, y creo que estos famosos manuales, ¿no? Estos manuales para combatir el terrorismo, ¿no? Esta existencia, ¿desde cuándo? ¿A qué gobierno le cupó y a qué autoridades, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso falta entrar en un proceso judicial para definir efectivamente de qué se trata. Porque yo coincido con ustedes de que aquí no se trata de solamente sancionar al soldadito que lo obligaron a hacer el disparo, sino a la mente que estaba tras ese tipo de accionar. Ahora, Jorge, permíteme, yo quisiera hacer esta reflexión al doctor Lamas Pucio, en el sentido de que el señor Miguel Hugo acaba de mencionar responsabilidad mediática. Estamos viendo este programa de radio, o escuchando en todo caso este programa de radio, en el que justamente Alberto Fujimori es el conductor. Esto no resulta pues contraproducente con el panorama que se tiene en este momento. ¿Qué debería hacer el juez, por ejemplo? Bueno, yo creo que esto, si bien es cierto, está enmarcado dentro del tema de la libertad de prensa. Acá hay hechos que están siendo motivo de un enjuiciamiento, y en ese aspecto hay antecedentes importantes, incluso en los casos de corrupción, en la que los jueces han ordenado a las personas judicializadas que se abstengan de opinar, sobre todo personas que tienen llegada a los medios de comunicación y que manejan programas televisivos, que se abstengan de emitir opiniones sobre los aspectos que están vinculados al proceso. Con lo cual, esto de ninguna manera implica recortar la libertad de prensa. Todos tienen derecho a opinar. Alberto Fujimori podrá opinar sobre muchos aspectos relacionados a lo que él llevó a cabo como presidente de la República.
Pero en lo que se refiere concretamente al tema judicial, Alberto Fujimori es una persona procesada y en situación de prófugo. Y en ese aspecto creo yo de que el juez o el magistrado que está a cargo de esta investigación debería disponer de que tanto Alberto Fujimori como las personas que están en su entorno se abstengan de emitir opiniones sobre los aspectos que están estrechamente vinculados a los temas judiciales. En ese caso, los propietarios de esta radioemisora, ¿cómo? Por eso digo, ¿no? O sea, esto de ninguna manera implica desmerecer la libertad de prensa, sino que existiendo de por medio un proceso, sobre esos aspectos no debería emitirse opinión. Ahora, en el tema, volviendo al libro de Humberto Jara, el señor Miguel Hugo, el tema de la cantuta. Martín Rivas dice que al día siguiente de producidos los acontecimientos dolorosos de Tarata, lo convocan a él a una reunión. Y en esta reunión está Fujimori, está Montesinos, está Nicolás Hermosa y la cúpula castrense, y ahí ordenan que una agrupación, el Grupo Colina, vaya y responda a Sendero matando, asesinando. O sea, no es que respondan cogiéndolos, prendiéndolos, poniéndolos a disposición del juez para el debido proceso, como responde la democracia frente a la violencia, no. Sino es la muerte con la muerte, es el ojo por ojo. Eso es terrible. Sí, es bastante terrible. Inclusive el propio Jara en su libro dice, al caníbal no se le responde comiéndoselo, ¿no? Esas son las primeras partes de su libro. Y yo creo que efectivamente lo que había que demostrar en ese momento era la superioridad moral frente a la violencia, frente al terror. Y como digo, ni siquiera en el plano militar esto dio resultados, porque la forma como se combatió la subversión en el campo también fue ganando a la población, ganando al campesinado y aislando a Sendero. El Sendero se creyó en la posibilidad de avanzar a la ciudad, vino a la ciudad y en ese momento todo el aparato de inteligencia de la DINCOTE se puso en operativo y fue capturado a la cabeza. Es decir, esa era la forma democrática con la cual se podía combatir a Sendero y se combatió y se derrotó, a pesar, como digo, y eso lo han dicho los propios coroneles Miyashiro, el propio Quetín Vidal, que fueron abandonados, no tenían recursos y que fue básicamente por una voluntad moral frente al país y frente a la democracia que hicieron esto, ¿no? Y por eso ellos ahorita ocupan, digamos, cargos importantes en esta democracia. Por eso yo creo que no hay lugar, creo, al ojo por ojo. El ojo por ojo nos llevó a una espiral de violencia. Propio de la noche de los tiempos, ¿no? Sí, pues, es decir, y no resuelve nada, no nos trae la paz, más bien nos trae lo contrario, ¿no? Y entonces, y el talionaje, pues, es una cosa de muchos años y que creo que la modernidad, el desarrollo del hombre, la declaración de los derechos humanos va precisamente en contra. Ahora, obviamente nosotros necesitamos fortalecer nuestra democracia, necesitamos fortalecer nuestras instituciones como la administración de justicia, ¿no? Y creo que eso es un deber, y porque creo que aquí hay que hacer dos cosas. Por un lado, hay que reivindicar a las víctimas, porque hay una serie de víctimas que no han sido reivindicadas, y por otro lado, creo que el ciudadano común y corriente debe estar identificado con el Estado. Este Estado que muchas veces lo abandona y muchas veces escuchamos decir que para los pobres no hay justicia. Justamente eso de la reivindicación de las víctimas es otra de las, digamos, de las conclusiones, Jorge, de la Comisión de la Verdad. Doctor Lamas, otro de los aspectos que se han detallado en esta publicación es cuando señala Martín Rivas respecto de esta página sangrienta en nuestro país en noviembre del 91, la matanza de Barrios Altos fue una forma de responder del Estado al atentado terrorista contra los húsares de Junín. Se respondió con terror al terror. O sea, el Estado estaba propiciando en este caso, pues, actos terroristas, ¿no? Bueno, son etapas oscuras de nuestra historia que generan una profunda reflexión en la ciudadanía respecto a una serie de acontecimientos que sucedieron en nuestro país y que por razones de distinta naturaleza muchas personas, incluso el que habla, se mantuvieron al margen de estas situaciones porque en todo caso no se conocían. Pero creo que esto es una lección de vida, es una lección que nos permite conocernos más intrínsecamente y saber hacia dónde debemos enrumbarnos para poder superar estos hechos lamentables que desgraciadamente son vergonzosos para una sociedad, pero que sucedieron y que fueron reales, y que esto pueda servir para coadyuvar a mejorar una serie de aspectos que, a pesar de todo lo que ha sucedido en nuestro país, todavía subsisten una serie de situaciones que en alguna medida desmerecen la democracia y en alguna medida nos hacen recordar estos lamentables hechos. Ahora, de la lógica de las palabras de Martín Rivas está clara una cosa. Él dice, en el tema del levantamiento, del develamiento de los motines del penal de Castro Castro, donde se mataron a toda esa cúpula de senderistas,
y a dónde se salvó. Osman Morote Barronuevo, quien solo recibió un disparo de bala en los glúteos, en el tema de la Cantute, en el tema de Barrios Altos, en el tema de la recuperación de la Embajada de Japón, en todos estos temas, dice Martín Rivas, Fujimori mandó, dirigió, ejecutó, participó y fue coautor. Eso es lo que se desprende de su lógica, y esa sería la razón por la que presionó por la ley de amnistía, porque a la amnistía de Acolina y Rigor se estaba amnistiando él a sí mismo. Señor Hugo. Sí, nosotros hemos denunciado eso en su oportunidad. Nosotros hemos tenido, digamos, la información desde la época 93, 94, acuérdense que existía el grupo León Dormido, que era el que entregaba la información. Esto para nosotros es, como digo, finalmente se puede corroborar, digamos, todas estas historias horrendas, ¿no? Que se vivían. Inclusive el general Robles en su momento hizo la descripción del cuadro de cómo cómo no podía ser de otra forma, que en el caso del Grupo Colina las personas que habían operado eran de destacamentos tan distintos que la única forma de que esto pudiera funcionar era que esto esté dirigido por Nicolás Hermosa, Vladimiro Montesinos y Fujimori. Eso se dijo el año 1994 en función, digamos, de la estructura de mando y de las fuerzas ahí operando. Obviamente estas cosas poco a poco se van aclarando. Yo creo también decir que aquí hay una lección. Este tipo de situaciones se pueden volver a presentar en otras situaciones, de otros casos, porque así como en esta ocurre con la investigación de Humberto Jara, acordemos que en Argentina hubo el famoso Chilingo, que fue ya un agente operativo que comenzó a denunciar las cosas que se comenzaban a producir durante la guerra sucia en Argentina. Ahora, bueno, por supuesto que así como toda regla tiene una excepción, a toda afirmación hay también una contraparte que trata de, en todo caso, dejar sin ningún asidero este tipo de posiciones. Por ejemplo, la señora Marta Chávez señala que esta es una forma de Humberto Jara de exorcizarse del pasado que lo atormenta. Además dice que con estos argumentos más bien se desbarata lo que se dice de Alberto Fujimori y por ende quedan sin peso las razones por las que se le quiere extraditar. Bueno, siempre frente a una tesis hay una antítesis, y son temas que son utilizados con diferentes objetivos por parte de los actores que tienen un rol protagónico en estos hechos. Creo yo que una opinión de naturaleza literaria, como es la publicación de un libro, debe ser evaluada en los términos como lo estoy señalando. Cosa muy distinta es la posibilidad de que estos hechos puedan ser judicializados. Pero al final de cuentas no deja de tener en alguna medida razón Marta Chávez cuando hace ese tipo de afirmación, porque los procesos son controversias entre diferentes posiciones y cada parte en alguna medida trata de desvirtuar lo que señala la otra y sacarle provecho, ¿no? Yo tengo una pregunta estrictamente técnica, jurídica, doctor Lamas Pucho, en relación a la responsabilidad que le tocaría asumir en estos casos a Vladimiro Montesinos. No nos olvidemos que él pues no era formalmente jefe del CIN y que formalmente no tenía capacidad para ordenar las cosas. ¿A nivel de qué está él? ¿De autoría, de coautoría, de complicidad primaria, secundaria? ¿De qué estamos hablando? Bueno, él en principio tenía participación directa y activa en la toma de decisiones, por lo tanto creo yo que su responsabilidad estaría en los mismos niveles de Alberto Fujimori. Pero en todo caso el problema es cómo poder conectar, digamos, todas estas afirmaciones que se hacen para poder establecer un marco claro en el proceso y poder definir y delimitar las responsabilidades. Muy bien. Muy bien. Lamentablemente el tiempo nos ha ganado, señor Miguel Hugo, y al doctor Lamas Pucho, muchísimas gracias por estar esta mañana en Presencia Nacional y ayudarnos, Jorge, a esclarecer y a entender un poco más estos temas. Vamos a la pausa y venimos con otro interesante tema en Presencia.